México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. 11ª parte. Hoy como ayer, más de lo mismo, y en vías de empeorar. Sección 10. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Moragallar. El tesorito de las aguas profundas se lo tenían reservado a los mejores postores. Felipillo Calderón se encargó de empeñarlo ante el mismísimo de Barack Obama, poco antes de hacernos el favor de abandonar la presidencia, en lo que se denominó Acuerdo relativo a los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos en el Golfo de México, por el que se compromete el 50% del restante hidrocarburo que le queda a la nación, asegurándose tener certificados unos 283,000 millones de barriles de petróleo crudo y reservas con un 10% de certidumbre por unos 822,000 millones de barriles. De 2000 a 2011, la subsidiaria Pemex Exploración y Producción destinó unos 50,000 millones de pesos a la exploración, perforación de pozos y adquisición de información sísmica en la zona petrolera denominada Golfo de México Profundo, refiere el boletín 19/2012. En esta se calcula recursos respectivos por 29,500 millones de barriles. México cuenta con mapas elaborados durante los 2 sexenios panistas respecto de las reservas prospectivas en las 4 regiones que limitan con Estados Unidos: Delta Río Bravo, Franja de Sal Alocótona, Cinturón Plegado Perdido y Planicie Abisal. Entre otras cosas, las cláusulas de confidencialidad que se establecen en el acuerdo podrían ocultar el uso que darán los funcionarios del gobierno federal a esta información. No pudiendo quedar mal con sus próceres, los panuchos se esmeraron en cuantificar el tesorito para dejarlo listo, con moño puesto para su subsiguiente entrega, que para eso la concertación es una continuidad infalible. De cierto que el legado que dejaron los panistas con su decena trágica dejaba la comilona lista con todo y postre. Calderón se despidió de la presidencia autorizando la constitución de 2 nuevas filiales de Pemex, que no de la refinería que anunció, nuevas empresas fantasmas creadas para manejar los contratos integrales con los cuales la paraestatal concede a la iniciativa privada la exploración y explotación de los recursos energéticos en campos maduros. Para cuando Pemex se desangraba con millonarias pérdidas anuales ocasionadas por el increíble extravío de más de 70,000 barriles diarios de petróleo durante el 2012, especialistas en la materia coinciden en que tan recurrentes anomalías no pueden ser posibles sin la participación directa de personal de operación, distribución, almacenamiento y ventas, siendo en la mayoría de los casos funcionarios de segundo nivel, pues los altos directivos de la paraestatal se reservan para ellos el manejo de multimillonarios contratos que otorgan en la mayoría de las ocasiones a empresas transnacionales que, como sucede en el sector eléctrico, se han ido adueñando de manera paulatina y silenciosa de las diversas áreas de Pemex. No podía ser de otra manera con los neoliberales. El Petroclub también se privatiza y se vuelve exclusivo de una membresía de élite de pisos elevados en la torre de Pemex, siendo gerentes ejecutivos quienes administran la venta de la patria para beneficio particular, incluidos ellos, estando por saberse quiénes son los ganones de más arriba. Cabe hacer la acotación de que en los artículos de contralínea citados y en otros más alusivos al tema, los reporteros solicitaron la opinión al respecto de las autoridades de Petróleos Mexicanos sin obtener respuesta alguna. Terminando el sexenio de Felipillo Calderón, se incrementó el drenaje de crudo hasta alcanzar un 32% de pérdidas, casi 81,000 barriles diarios. Los costos, estiman los especialistas que si tomamos en cuenta un promedio de 70,000 barriles diarios de pérdida, los mismos sumarían al mes nada menos que 2,100,000 barriles, cuyo valor se estima en unos 226,884,000 dólares. La pérdida anual al patrimonio del país es de 2,722,608,000 dólares, que a un tipo de cambio de 13 pesos por dólar nos daría un total de 35,904,000 pesos.
Hay que tener en cuenta que Felipillo Calderón aseguró la presidencia siendo secretario de Energía, pues en tal funcionamiento dio muestras ante los interventores gringos de estar dispuesto a incrementar las concesiones concernientes al traslado del crudo y gas a modo. Paralela a la pérdida de barriles, se dio en el segundo sexenio de la docena trágica la pérdida en tribunales con el concerniente pago multimillonario de indemnizaciones, lo que fue una constante aunada a casos de descarada corrupción semejante a los semejantes, el continuo de siempre, agravado porque el mocherío blanquiazul se rasgaba las vestiduras cuando los priistas ordeñaban Pemex, pero ellos en Palacio de Gobierno contrajeron la misma maldición y fueron por más. Los ejemplos abundan. Durante su sexenio, por ejemplo, Pemex ha debido pagar a empresas como el consorcio Proyecto Cadreita, aliada con la compañía coreana SK Engineering y con la alemana Siemens, $311.178.000 por la supuesta reconfiguración de la refinería Héctor Lara Sosa de Cadereyta, Nuevo León, cuyos trabajos nunca se concluyeron, operando la planta solo a una sexta parte de su capacidad total. No obstante, los abogados de la paraestatal perdieron el pleito, tal cual es la constante en la praxis sistémica que el capitalismo establece. El Estado, el gobierno debe perder ante los particulares en los pleitos judiciales como en los negocios, y más aún en el caso de una empresa como Pemex, una paraestatal en manos de sabandijas que lo operan a la manera privada. La administración en curso, dado los apremios de la necesidad estratégica que tiene el tío Sam, además de la droga, su adicción irrefrenable por los hidrocarburos lo lleva a ir incrementando la presión y las actividades punitivas en aras de conseguir la droga que reproduce la American Way of Life. Cuando en el PRI de los Junior y de la mano de dos operadores de larga data dentro del salinato, Patrón y Beltrones, de entrada aceleran la enajenación petrolera, llegando a concretarse lo que desde la firma del Tratado de Libre Comercio estaba en cierne. Pues si Felipillo Calderón terminó su función depredadora creando dos filiales fantasmas, Quique Peña la inaugura con otras dos, para no desentonar y mostrarse en fila con el proceso acelerador. Con el mismo impulso y el viento a favor, no terminaba de transcurrir el primer año del relevo priista y ya se habían creado estas otras dos filiales de Pemex para llegar a ser 33 empresas fantasmas a costa del erario para potenciar la ganancia privada, procediéndose a concertar asimismo en este breve lapso una asociación al 50% con dos compañías privadas, Mexichem y Sempra Energy. Mexichem es propiedad de Antonio del Valle, ex dueño de Banco Vital. PPQ Cadena Productiva se establece en Madrid, MGI Enterprises US LLC en los Estados Unidos, mientras que Sempra y Mexichem se avecinan aquí en México, presentándose como SA de carácter privado exentas de escrutinio público. Pemex Corporativo se asume como propietario directo e indirecto de 17 de esas 33 empresas, 14 de las cuales son operadas por PMI Comercio Internacional. Otras 5 son de Pemex Explotación y Producción y las 11 restantes de Pemex Gas y Petroquímica Básica. A través de esas compañías privadas, la mayoría sin oficinas ni empleados, Pemex maneja más de 1.2 billones de pesos anuales producto de la venta de crudo en los mercados internacionales, sobre todo en Estados Unidos. Contralínea 413. Haciéndose notar que a la española PPQ Cadena Productiva le fueron trasladados 2.993.531.123 pesos, 173.089.069 euros del erario de la filial Pemex Petroquímica, para posteriormente transferirle otros 21.946.024 pesos, 1.269.290 euros de Pemex Corporativo, a través de la filial PMI Holding, BB. La suma de estos dineros va a dar a Mexichem como coinversión a emplearse en el complejo petroquímico Pajaritos, en Veracruz, recién privatizado,
creándose Petroquímica Mexicana de Vinilo, SADCB, planta creada para elaborar etileno, monómero de cloruro de vinilo, entre otros derivados de petróleo, ubicada en Coatzacoalcos. Oficialmente el complejo Pajaritos se desincorporó del dominio público, manera elegante de decir se privatizó, a 30 de julio del 2013, mediante decreto presidencial, obteniendo Mexichem el 56% de las acciones. Y de inmediato se hace sentir el cambio en el trato amable que la IP tiene para con sus trabajadores. Así México pasa a tener más y mejores empleos, informaría el Pelele de los Pinos. Cuando que los nuevos dueños, como buenos patrones acostumbrados a explotar a sus empleados, proponen de entrada un nuevo contrato recurriendo a presiones y amenazas, algunas cumplidas, de no otorgarles sus derechos contractuales, préstamos administrativos, sindicales, fondo de ahorro, vacaciones, permisos, ascensos, servicio médico. Los hechos, detalla, fueron denunciados ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, misma que se declaró incompetente al considerar que se trataba de un convenio entre privados. Bienvenidos a un mundo mejor en manos del empresariado emprendedor, obrando por un México más próspero y más justo. Lo de menos viene a ser que con esta concesión gubernamental a un empresario privado se violen derechos y garantías de los trabajadores y se entregue la infraestructura creada por el Estado con gran esfuerzo en ganga para que los de la primada iniciativa las exploten a destajo. Y las preguntas son, ¿quiénes y cómo vienen manejando esta ingeniería de drenaje de los ingresos de Pemex? ¿Y quiénes y en qué cantidades se apropian de los dineros que pertenecen a la nación? No hay quien llegue a ese nivel de secrecía a informar cómo se saquea al país impunemente y sumando. ¿Serán estos parásitos la auténtica escoria ladrona que carcome a México, propiciándole un futuro de miseria? El retorno a lo mismo de los originadores y reforzados. Es el PRI de siempre, el que pasando por el interregno del PAN, retorna por sus fueros para seguir haciendo lo mismo. El partido preponderante, intensamente corrupto y hacedor decimonónico de la política neoliberal, acorde con la transformación tecnocrática perpetrada durante el salinato. La entrega al PAN permitiendo el interregno sin complicaciones ni traumas se da en razón de que los PRI tecnócratas han de comportarse acorde con los protocolos de la neomodernidad para que su transfiguración fuese todo un éxito, aplicando el bipartidismo propio del modelo estadounidense, permitiendo que su rival de antaño, no tenido ya en su transformación por el Partido de la Reacción, sino su aliado, ocupara la dirigencia, bien cumplidos con asegurar de esa manera que el liberalismo a ultranza se afianzara en México como antes los priistas habían solidificado el partido hegemónico sin más que una oposición decorativa e impotente. La prueba del fracaso panista con su docena trágica estaba más que contemplada en el guión. Desastre del partido comparsa neoliberal sin que se comprometa a asegurar la continuidad de la política macroeconómica proempresarial que no resulta alterada. Los gobiernos partidistas se pueden desgastar, pero la política económica neoliberal se mantiene incólume, pasándose del régimen de partido hegemónico a uno de sistema dual que garantiza la perpetuidad del capitalismo a ultranza con ficción de cambio. Y aquí estamos, en una ruta sin salidas, limitándose a seguirla hasta la catástrofe. Y así vamos en pleno deterioro continuo e insuperable de la marcha del capital periférico, cada vez más subordinados, cada vez más dependientes del exterior. Para cuando el mantenimiento del status quo está asegurado en relación a la misma dependencia tenida para con el poderoso vecino del norte. Los gobiernillos de tecnócratas y peleles cuentan con la aquiescencia otorgada por default por el establishment, radicando en ellos su principal garantía mientras cumplan con la labor de ser gerentes del capital en el tráfico que se efectúa bajo las condiciones que han quedado establecidas en el Tratado de Libre Comercio. Hidrocarburos y minerales, junto al pago de la deuda garantizados, más irrestricta apertura al capital extranjero, imperativos cumplidos, garantía de continuidad, patrón de dependencia asegurado, teniendo en la virulencia que ejerce el crimen organizado, actuando como distribuidor obligado hacia el mercado preferente del consumo de estupefacientes,
la presencia de uno de los Frankensteins que el imperialismo norteamericano requiere como enemigo a modo para acrecentar la presión a los gobiernos mexicanos. Desde luego que la remodelación modernizante de México no tenía por qué implicar la mejora de la economía nacional, sino todo lo contrario, dado que el capitalismo a ultranza, con su modelo de época llamado neoliberal, es un sistema de dominio político económico pro capital privado concentrado, pro consorcios monopólicos transnacionales. Así funciona en franco favor de la acumulación superlativa de capitales en holdings configurados para realizar una captación multisectorial en el 1% de propietarios y tenedores de acciones, que pueden ser pocas, pero mejor para ellos. Con pocas acciones controlan megacorporaciones capitalizando las ganancias cual si fueran propietarios únicos, fabricando las mercancías más redituables y poniendo énfasis en obtener la ganancia cremata en los mercados monetarios.